Sería difícil imaginar un rincón del mundo más envuelto en sombras tentadoras que el pequeño estado que visitaremos hoy. El Vaticano ocupa apenas unas decenas de hectáreas y se alza, aunque paradójicamente, como una de las fortalezas del conocimiento más herméticas del planeta. Tras sus muros centenarios, construidos tanto para albergar tesoros artísticos como para proteger secretos que harían palidecer a los novelistas, se esconde un repertorio de historias asombrosas, archivos que solo un puñado de eruditos pueden hojear, susurros de artefactos que pueden desafiar el tiempo y túneles estratégicamente excavados para que los pontífices puedan huir si la espada reemplaza al incensario. En esta edición de El Mundo sin Censura, los invito a cruzar simbólicamente estas puertas de bronce y descender por pasillos donde la luz nunca ha sido revelada. Quizás el primer hecho que los impacte sea este. Bajo la basílica que corona la plaza de San Pedro, una red de pasadizos custodia una tumba que la tradición atribuye al mismo apóstol a quien Cristo llamó la roca de su iglesia. Fue la incansable arqueóloga italiana Margherita Guarducci, armada con antorchas, cinceles y un conocimiento casi quirúrgico de la epigrafía griega, quien identificó, 3 metros por debajo del altar, un nicho funerario decorado con un grafiti que decía en latín, coloquial: Pedro está aquí. Este descubrimiento, confirmado por los restos de huesos envueltos en púrpura imperial, confirmó el simbolismo de la colina vaticana y selló para siempre la alianza entre la fe, la arquitectura y el poder temporal. Si la curiosidad ya te puede más, debes saber que la Santa Sede permite a un número muy limitado de visitantes reservar, con varios meses de antelación, el descenso a esta necrópolis subterránea. El trámite se realiza en la página web oficial y requiere pasaporte, paciencia y una tarifa moderada. La recompensa, sin embargo, es indescriptible. Galerías precristianas pintadas con frescos, sarcófagos de mármol y un silencio resonante que solo existe donde la historia aún se siente viva. Situado en el corazón de Roma, el Vaticano abarca 44 hectáreas, o, lo que es lo mismo, 0,44 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a unos 80 campos de fútbol alineados uno junto al otro. Esta geografía liliputiense, según los últimos cálculos, alberga 882 almas, de los cuales 636 viven fuera de los muros todo el año, y menos de 20 son mujeres. La cifra no es casual. Las normas canónicas, el celibato obligatorio y la propia función clerical convierten al microestado en el territorio con la menor proporción de mujeres del mundo. Para proteger al pontífice y a este puñado de habitantes se encuentra la Guardia Suiza Pontificia, un cuerpo militar fundado en 1506, cuando el Papa Julio II contrató a 150 mercenarios suizos, reconocidos por su ferocidad. 2 años después, el genio Miguel Ángel Buonarroti diseñó un uniforme a rayas doradas, azules y carmesí, que hasta el día de hoy hace que más de un turista confunda a los soldados con estatuas renacentistas vivientes. Durante el saqueo de Roma en 1527, esta guardia pagó con sangre su lealtad. 147 alabarderos murieron defendiendo al Papa Clemente VII mientras huía por el Paseto di Borgo, el corredor elevado que conecta la residencia papal con el castillo de Sant'Angelo. El Paseto, visible solo desde algunas calles laterales, permanece cerrado la mayor parte del año. Quien lo atraviesa tiene la sensación de recorrer una arteria secreta por donde, en otros siglos, latía el pulso mismo del cristianismo perseguido. Desde aquí se comprende mejor que el título de Príncipe de la Iglesia no era una simple metáfora. Los pontífices gobernaban, a veces con mano de hierro,
los estados pontificios, un dominio que abarcaba regiones como Lacio, Umbría y parte de Emilia-Romaña. La diplomacia, los ejércitos y las alianzas estratégicas les permitieron mantener este poder terrenal hasta que la unificación de Italia en 1870 redujo su dominio al mínimo que conocemos hoy. Pero el esplendor del Vaticano no se limita a su mármol o sus tesoros artísticos. Su abundancia financiera también brilla. Tienen su propio banco, una farmacia con medicamentos exclusivos, un hospital de vanguardia y, por supuesto, su propia moneda conmemorativa. Paradójicamente, el Papa, el centro de esta maquinaria, no recibe salario, no paga impuestos y renuncia a sus bienes personales. Sin embargo, sí tiene el privilegio de perdonar los pecados más graves e incluso, según la tradición, realizar exorcismos, algo que la Santa Sede toma tan en serio que mantiene una escuela oficial donde se forma a sacerdotes para distinguir los trastornos mentales de las intrigas demoníacas. Este contraste entre la modestia profesada y la pompa institucional ha dado lugar a teorías tan pintorescas como la leyenda de la Papa Juana, la mujer que, disfrazada de sotana, supuestamente ascendió al trono de Pedro, y cuyo repentino nacimiento durante la procesión dio lugar a la instauración de un ritual casi cómico, la verificación manual de la virilidad del Papa electo mediante la famosa sedia stercoraria, una silla de mármol con un agujero central y un diácono encargado de pronunciar la frase latina «tiene dos» y cuelgan. Sea cierto o no, el episodio ilustra la obsesión del Vaticano por proteger cada eslabón de su poder. Una obsesión que se convierte en regla de hierro durante el cónclave. Cuando la sede de Pedro está vacía, los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina bajo llave, la palabra que da nombre al proceso, y permanecen incomunicados hasta que aparece una humareda blanca. La costumbre se originó en Viterbo, a mediados del siglo XIII, cuando la congregación, cansada de un interregno que duró más de 2 años, encerró literalmente a los cardenales e incluso destechó el palacio para que el sol y la lluvia aceleraran su elección. Hoy en día, los cardenales reciben solo modestas porciones de comida y ninguna llamada telefónica hasta que obtienen 2/3 de los votos para elegir a un nuevo pontífice. Quizás usted se pregunte cómo estos episodios oscuros afectan las vidas de los más de 800 residentes permanentes. La respuesta es complicada. Por un lado, la Gendarmería Vaticana, un cuerpo de policía civil que complementa a la Guardia Suiza, vela porque nada perturbe el orden interno. Por otro lado, la Secretaría de Estado impulsa reformas de transparencia que incluyen tribunales propios capaces de juzgar a cardenales, como se vio en 2021 en el juicio a Angelo Becciu, por presunta malversación de fondos. El veredicto fue histórico. Por primera vez, un príncipe de la Iglesia se sentó en el banquillo de los acusados dentro de los muros sagrados. Para la gran mayoría de los visitantes, sin embargo, la experiencia se limita a versos memorables, la voz de un coro polifónico vibrando bajo la cúpula, el brillo del oro iluminado por la luz matinal o la contemplación de la creación de Adán. Esa mano que casi, pero nunca, toca a Dios, pintada por un Miguel Ángel torturado. Pocas personas se dan cuenta de que, en cuanto levantan la cabeza, están siendo vigiladas por decenas de cámaras capaces de grabar incluso un parpadeo. La seguridad no es solo un espectáculo. El intento de asesinato de Juan Pablo II demostró que cualquier plaza abierta puede convertirse en un escenario de tragedia en cuestión de segundos. Para conocer más a fondo la vida cotidiana de los ciudadanos del Vaticano, no busque más allá de la cafetería Perugino, un espacio modesto donde los monseñores comparten una mesa con profesionales seculares de TI y periodistas acreditados. Allí, entre tazas de espresso y cornetti,
comentan tanto los resultados de la Serie A como los sermones matutinos en Santa Marta. Los más pequeños recorren en patinetes eléctricos las mismas calles adoquinadas por donde antaño pasaban los carros imperiales. Los mayores pasean al atardecer por la vía dei Pellegrini, hablando del próximo exorcismo apostólico o de la exposición temporal que traerá un Caravaggio recién restaurado al patio del Belvedere. Pero lo realmente sorprendente es la sensación de atemporalidad. A las 7 de la mañana, con el sol aún tiñendo de naranja la cúpula, se puede ver al Papa celebrando la misa ante un puñado de fieles en la capilla de Santa Marta, para luego subirse a un modesto Ford Focus y dirigirse, sin compañía, a una reunión sobre migración en el aula Pablo VI. Este contraste, entre la pompa ceremonial y la sencillez casi franciscana, mantiene un delicado equilibrio que fascina tanto a los fieles como a los curiosos. Pasemos a un episodio del que pocas guías hablan, la supuesta tecnología temporal del cronovisor. Su invención se atribuye al padre Pellegrino Maria Ernetti, monje benedictino y físico aficionado que, según el periodista italiano Franco Villoresi, recibió el apoyo de científicos como Enrico Fermi. El dispositivo supuestamente capturó ondas residuales del pasado escritas en la estructura del universo, proyectando imágenes como la muerte de Jesús o los discursos de Cicerón. La Santa Sede nunca ha confirmado la historia, pero tampoco la ha negado rotundamente, alimentando las teorías conspirativas de que el prototipo se guarda en algún sótano fortificado cerca del archivo apostólico. Algo similar ocurre con los llamados secretos de Fátima. En 1917, 3 pastores portugueses afirmaron haber recibido profecías de la Virgen María. Pronto se revelaron 2. El tercero permaneció bajo secreto en el Vaticano durante más de 8 décadas. Cuando finalmente se publicó en 2000, describía el martirio de un obispo vestido de blanco, interpretado como un intento de asesinato contra Juan Pablo II. Los escépticos afirman que el texto original incluía predicciones de guerras nucleares y cismas internos, y que la versión publicada fue editada para evitar el pánico. La Santa Sede insiste en la autenticidad del documento y acusa a los críticos de sensacionalismo. Mientras tanto, los turistas que compran sellos conmemorativos en la oficina de correos, la más eficiente de Italia, curiosamente, ignoran que a pocos metros se encuentra la Domus Sanctae Martae, donde duermen los cardenales durante el cónclave. Allí, el aislamiento es absoluto. Los teléfonos están apagados, las ventanas selladas y el Wi-Fi desaparece tras un cortafuegos que ni siquiera los hackers más persistentes han podido penetrar. El objetivo es evitar cualquier presión externa. Cualquiera que haya visto aparecer la fumata blanca en 2013 recordará la euforia colectiva. Las campanas sonaban sin cesar y la multitud gritaba un nombre que nadie esperaba: Jorge Mario Bergoglio. La elección de Francisco marcó un punto de inflexión. El primer papa latinoamericano, jesuita y con una carrera pastoral centrada en los barrios marginales. Su estilo franco, zapatillas deportivas en lugar de mocasines rojos, residencia en Santa Marta en lugar de los aposentos papales, sedujo a muchos, pero también provocó resistencia entre sectores anhelantes de la liturgia tridentina y de las mucetas de Armiño. El pontífice respondió convocando sínodos sobre la Amazonía, promoviendo la tolerancia cero ante el abuso sexual y redactando un motu proprio que acelera la destitución de obispos negligentes. Para quienes ven el Vaticano únicamente como un relicario, estas reformas demuestran que las estructuras milenaristas pueden, con dificultad, adaptarse a los dilemas del siglo XXI, el cambio climático, la inteligencia artificial y la pandemia que obligó a celebrar por primera vez la bendición Urbi et Orbi ante una plaza completamente vacía
bajo una lluvia que convirtió los adoquines en espejos oscuros. Fue la respuesta al COVID-19 la que demostró las capacidades logísticas del microestado. En cuestión de semanas, la farmacia vaticana distribuyó su propio gel hidroalcohólico, mientras que voluntarios de la elemosinaria apostólica repartieron mascarillas en las afueras de Roma. El Papa envió respiradores a hospitales de Latinoamérica y África a través de un fondo de emergencia. Una diplomacia de la misericordia que contrasta con los escándalos financieros, dando argumentos tanto a defensores como a críticos. Concluyamos este vasto recorrido con la pregunta que late bajo cada estatua, cada mosaico y cada pergamino sellado. ¿Es el Vaticano un testimonio vivo de la trascendencia o una máquina política tan compleja como cualquier cancillería secular? Quizás ambos. Su fuerza reside precisamente en esta dualidad. Un pie en el misticismo, el otro en los mecanismos terrenales del poder. Por eso, siglo tras siglo, sigue seduciendo a investigadores, creyentes, no creyentes y aventureros del conocimiento. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de ese selecto grupo que no se conforma con los titulares. Te invitamos a mantener la mente abierta, a cuestionar, a explorar y, por supuesto, a suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás la próxima expedición de Uncensored World, ya sea a una base secreta en la tundra siberiana o a un templo hundido en la selva mesoamericana, porque la curiosidad es la lámpara que ilumina rincones donde los poderosos prefieren las sombras. Antes de cerrar definitivamente esta ventana a la ciudad del misterio eterno, detengámonos en un territorio casi desconocido, incluso para muchos peregrinos experimentados: los apartamentos papales, convertidos en estudios para artistas residentes. Desde hace 10 años, el programa Artistas en el Vaticano invita a artistas, músicos y poetas de todas las confesiones a convivir durante 3 meses en estudios ubicados cerca de Porta Sant'Anna. La idea, nacida del Consejo Pontificio para la Cultura, es establecer un diálogo entre la estética contemporánea y el patrimonio sagrado. Los artistas seleccionados, caminando por los pasillos donde cuelga la Escuela de Atenas, crean instalaciones efímeras que reinterpretan pasajes bíblicos a través de materiales reciclados. Materiales, fotografía digital o performances sonoras. Al final de la residencia, una exposición abierta al público llena la cisterna del cono, con esculturas de luz, y el Papa asiste a su inauguración, saludando a cada artista con un apretón de manos enguantado, un gesto mínimo que resume la voluntad de tender puentes entre la tradición y la vanguardia. Este enfoque de la creatividad contemporánea contrasta con otro aspecto, a menudo pasado por alto: el trabajo humanitario de la elección apostólica, hoy dirigida por el cardenal Konrad Krajewski. Con un presupuesto flexible proveniente de la venta de pergaminos con bendiciones papales, el cardenal recorre de incógnito las calles de Roma, distribuyendo sacos de dormir, pagando las facturas de electricidad de los ancianos y financiando becas para refugiados. En 2019, el departamento incluso restableció la electricidad en un edificio ocupado por familias de bajos recursos, asumiendo una multa sin pestañear. Estos gestos pasan desapercibidos para la prensa sensacionalista, pero constituyen el pulso oculto de un microestado que, en teoría, existe para recordarnos que la caridad puede ser una política pública. Al mismo tiempo, en las aulas de la Pontificia Universidad Gregoriana se está desarrollando un debate sobre algoritmos éticos. Profesores jesuitas y expertos en ingeniería debaten cómo la inteligencia artificial puede servir a la dignidad humana sin caer en sesgos discriminatorios. El reciente llamamiento de Roma para la ética de la IA, firmado conjuntamente por Microsoft e IBM, propone principios de transparencia, inclusión y confiabilidad para el desarrollo de máquinas inteligentes.
El hecho de que esta iniciativa nazca en la misma ciudad que alberga reliquias milenarias pone de relieve otra tensión productiva, la de un organismo de 200 años que intenta desenvolverse en debates tecnológicos de vanguardia. Toda esta vitalidad intelectual estaría incompleta sin mencionar el sector editorial. La Librería Editrice Vaticana publica no solo encíclicas traducidas a más de 13 idiomas, sino también catálogos de arte, investigaciones astronómicas del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, e incluso volúmenes de poesía escritos por monjas contemplativas. El negocio, modesto pero sólido, financia la restauración de frescos y la digitalización de manuscritos carolingios. Que la caridad puede ser una política pública. Al mismo tiempo, en las aulas de la Pontificia Universidad Gregoriana se está desarrollando un debate sobre algoritmos éticos. Profesores jesuitas y expertos en ingeniería debaten cómo la inteligencia artificial puede servir a la dignidad humana sin caer en sesgos discriminatorios. El reciente llamamiento de Roma para la ética de la IA, firmado conjuntamente por Microsoft e IBM, propone principios de transparencia, inclusión y confiabilidad para el desarrollo de máquinas inteligentes. El hecho de que esta iniciativa nazca en la misma ciudad que alberga reliquias milenarias pone de relieve otra tensión productiva, la de un organismo de 200 años que intenta desenvolverse en debates tecnológicos de vanguardia. Toda esta vitalidad intelectual estaría incompleta sin mencionar el sector editorial. La Librería Editrice Vaticana publica no solo encíclicas traducidas a más de 13 idiomas, sino también catálogos de arte, investigaciones astronómicas del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, e incluso volúmenes de poesía escritos por monjas contemplativas. El negocio, modesto pero sólido, financia la restauración de frescos y la digitalización de manuscritos carolingios. Que la caridad puede ser una política pública. Al mismo tiempo, en las aulas de la Pontificia Universidad Gregoriana se está desarrollando un debate sobre algoritmos éticos. Profesores jesuitas y expertos en ingeniería debaten cómo la inteligencia artificial puede servir a la dignidad humana sin caer en sesgos discriminatorios. El reciente llamamiento de Roma para la ética de la IA, firmado conjuntamente por Microsoft e IBM, propone principios de transparencia, inclusión y confiabilidad para el desarrollo de máquinas inteligentes. El hecho de que esta iniciativa nazca en la misma ciudad que alberga reliquias milenarias pone de relieve otra tensión productiva, la de un organismo de 200 años que intenta desenvolverse en debates tecnológicos de vanguardia. Toda esta vitalidad intelectual estaría incompleta sin mencionar el sector editorial. La Librería Editrice Vaticana publica no solo encíclicas traducidas a más de 13 idiomas, sino también catálogos de arte, investigaciones astronómicas del Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, e incluso volúmenes de poesía escritos por monjas contemplativas. El negocio, modesto pero sólido, financia la restauración de frescos y la digitalización de manuscritos carolingios. Veréis, en menos de medio kilómetro cuadrado, coexisten un banco que gestiona cientos de millones de euros, un herbario con especies traídas por los misioneros del siglo XVI y un taller de joyería que fabrica anillos episcopales con tecnología medieval. Cada ladrillo contiene una biografía, cada vitral un tratado condensado de teología. Recorra los pasillos del Museo Pío Cristiano y descubrirá sarcófagos paleocristianos, decorados con escenas que combinan la mitología grecorromana y el simbolismo bíblico, un claro ejemplo de cómo el Vaticano siempre ha sido una encrucijada, no una torre aislada. Podríamos seguir, porque los misterios son infinitos. Una cafetería que sirve café secreto, traído de plantaciones misioneras en Ruanda. Un laboratorio donde monjas químicas analizan pigmentos para ralentizar la degradación de la Última Cena de Leonardo,
o el tejado desde el que los astrónomos del Observatorio Vaticano miden la contaminación lumínica que amenaza la creación nocturna. Pero en algún momento hay que insertar un punto y coma. Así concluimos este viaje, que comenzó con sospecha, nada es tan misterioso como el Vaticano, y terminó con certeza. Su magnetismo nace de la superposición de planes. Un palimpsesto donde la huella de Pedro coexiste con cables de fibra óptica, y donde los pecados financieros luchan codo con gestos de silenciosa misericordia. Quizás, al final, el mejor consejo para quien intente descifrar su esencia sea aceptar que el Vaticano no se explica, se experimenta. Y como cualquier experiencia profunda, deja más preguntas que respuestas. ¿Te atreves a formularlas? Entonces comparte esta historia, deja un comentario y mantén viva la conversación que convierte la curiosidad en una herramienta para el cambio. Hasta la próxima, amigo errante de Uncensored World. Si este viaje nos enseña algo, es que la búsqueda de la verdad rara vez ofrece respuestas inmediatas. El Vaticano, con sus destellos y sus grietas, nos recuerda que la condición humana oscila entre la luz y el crepúsculo. Explorar sus cámaras, sus leyendas y sus reformas es, de hecho, mirarse en un espejo de lo que somos capaces de creer, lo que tememos y lo que construimos. Depende de ti, lector, viajero digital, decidir si cruzar esta puerta recién abierta en persona. Seguiremos husmeando en los rincones olvidados del planeta, porque solo quienes se atreven a dudar podrán algún día resolver los misterios que otros creen resueltos.